venimos de una fecha FIFA descafeinada, especialmente en Europa. Desde la pandemia, el revolcón al calendario del Mundial de Qatar y el Mundialito de Clubes, unido a una plaga de lesiones que ha metido el susto en el cuerpo a muchos, los grandes clubes han visto la opción de ahorrarse minutos a sus estrellas cuando no juegan para ellos, o sea, en las selecciones. Desde que amplió tanto el número de equipos en las fases finales, las eliminatorias han perdido muchísima importancia y un país grande tendría que hacerlo rematadamente mal, pero muy mal, para no clasificarse. ¿Capichi? El argumento se lo han puesto en bandeja. ¿Para qué va a ir mi jugador a desgastarse a ese partido que no vale para nada? Y la gran sorpresa de todo esto es que los seleccionadores se han mostrado débiles con sus estrellas. Algunos de los mejores jugadores y/o los clubes que les pagan han decidido empujar, testar las aguas y han visto que sí, que había agua en la piscina, que podían meter la cuchara en las listas, en las alineaciones o a lo mejor en los cambios, incluso de las grandes selecciones de Europa. Desde luego que fuera de los grandes torneos el aficionado medio está mucho más por su equipo que por su selección, y el empeño expansionista de FIFA y UEFA puede acabar, como alertaba la fábula, matando a la famosa gallina de los huevos de oro. A más de uno y a más de dos, que además mandan mucho, las selecciones nacionales también les sobran. En Onda Cero, Onda Fútbol. A ver cómo termina, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol. El Messi hasta el fondo, casi nunca terminan gol. ¡Gol! ¡Casi nunca termina el gol! Fútbol Internacional con Jesús López y Mario Gago. Palla all'area di rigore, si gira Cassano, magico movimento, Balotelli, rete! David Villa darting through the middle, he's got it between the two, and he's won the game for Spain! ¿Qué tal? Bienvenidos a Onda Fútbol. ¿Parón de selecciones o fecha FIFA? Jesús López, muy buenas. ¿Qué tal, Mario? No lo vais a volver a hacer, ¿verdad? ¿En Italia lo vais a volver a hacer o no lo vais a volver a hacer? A ver. Yo no voy a decir nada porque mejor no decirlo. Mejor no decirlo. Pero lo importante es que es parón de selecciones, parón de clubes, y que estamos aquí y que estamos en Onda Fútbol en esta semana un poco de impasse, incluso con editorial. Así que lo que sí que traigo es una cancioncita para empezar este programa, como siempre. Uy. Música italiana, y saludamos a Miguel Venegas. Venga, Jesús. Mentre noi dormiamo, che ore sono ad Hong Kong, me ne voglio andare a perdermi nel mondo. Route 66, fra le tue gambe, Wikileaks, parole rampante, a Captain Deep, Dio non è più grande, Miami Beach, è bastato un istante, cercavo l'America ma poi ho trovato te in Alaska, baby, fuori non nevica, fammi sognare, ti amo Alaska, baby, e vorrei addormentarmi così. Miguel Venegas, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, chicos? Muy buenas. En el café de especialidad, Edu García proponía cambiarle el nombre a la sección ya a la primera semana casi y ponerle café con pozos, pero es sucio, ¿no? ¿Cómo que café con pozos? Sí, porque lo de especialidad pozos es no… lo que tiras a la basura. No sé, a mí me gusta más café de especialidad que es Los ¿Qué pozos tipo de es donde se pozos ve el es futuro y estas cosas, ¿no? Claro. Ah, Es lo la que parte queda tiras abajo. a la basura. Claro. Claro. Sí. Bueno. Yo no sé. ¿Qué tipo de El café café de tomas? especialidad está muy bien. Es verdad que yo me he enterado estos días de qué es exactamente, que lo había escuchado muchas veces y tal, y a cafeterías. tuyo, y incluso alguna vez lo he pagado, pero Por eso, te me he pega enterado a ti lo muy bien de… de lo que es. Y bueno, está bien. Oye, está bien. Es muy caro. ¿Sois de moca? ¿Tú eres de moca, de café de máquina de este, ¿sabes? ¿De expreso. capsulitas? ¿O No. capsulitas? Yo soy ¿o de qué es eso? expreso, yo tengo no, capsulitas, yo de… Mario, por favor, que estás en Italia. ¿En Italia se toma café de capsulitas? No, por eso, es que te iba a insultar. Vale. No, yo no, al contrario, yo tengo una máquina express de brazo. Wow, en la que pones en el brazo… Claro, de las buenas. Pones en el bracito el café bien molido y te hace un café fantástico. Mucho. También tengo una moca para cuando venga grande, para cuando venga gente, no tener que hacer uno a uno los cafés. ¿Te gusta, no?
Y Ese es tengo mi rollo. una pregunta. ¿La lavas con jabón cada vez que la usas? No. Le echo una no se agulla y ya puede. está. Agulla. No se puede, Jesús. Es que eso no lo sabe mucha gente, que eso no se debe lavar con jabón, pero todo el mundo lo lava con jabón en España. No. ¿Sí? ¿En serio? Yo creo que no. Sí. ¿La moca o la de brazo? La moca. La moca. No, La moca no que es se la puede. italiana, que en España la llamamos la italiana, yo creo. Exacto, la cafetera italiana. Sí. No, con agua, ¿no? Solo. Muy bien. Y Con agua y punto. lo importante italiano es si te gusta Pio Esposito en el último partido de Italia. Sé que tienes ahí un tema, ¿no? ¿Qué has visto de Italia este fin de semana? Estamos grabando antes del Italia-Israel, que va a traer bastante polémica por las protestas pro-Palestina seguramente, que va a reducir que haya mucha gente en el estadio. Se hablaba, la última cifra, si no recuerdo mal, solo 5.000 personas dentro, y puede ser que haya 5.000 dentro y 5.000 fuera, o 10.000 fuera protestando. En fin, pero más allá de eso, sí, Italia está prácticamente en el playoff porque tiene que dejarse Noruega algún punto contra Estonia o ganar Italia tipo 15-0 contra Noruega en el último partido para que Italia pase a Noruega y evitar el playoff. Pero más allá de eso, ¿ves a Italia brotes verdes que le pueden servir en el playoff? Yo sí, el otro día lo hablábamos después del partido contra Estonia y joven, ves el 11, más allá de que a Gattuso parece que se le fue un poco la olla y dijo, vamos a jugar todos a ataque. Y sacó 3 delanteros, Orsolini de carrilero derecho, una cosa loquísima. Pero si ves nombre por nombre, es verdad que lo hablábamos incluso, ¿no? El centro del campo, Tonali y Varela, es una cosa bastante seria. Bastante seria, ahora que Tonali parece que tiene estabilidad. Delantero, es verdad que, claro, se te van las manos los pies cuando te recuerdan que hace poco estaban Totti, Del Piero, Luca Toni y compañía, yo no te digo Roberto Baggio y Signori. Claro, ¿Quién fue? No son lo mismo Moisés. Miguel, ¿quién fue el último qué? delantero titular de Italia en un mundial? En un mundial. Balotelli. Correcto. Balotelli sería. Super Mario. Perdón, continúa, pero es que justo lo he Pues tenido fíjate, en el Trento y claro, es que lo han dicho es y que yo me quedo flipando. incluso Balotelli, con su cabeza loca y su vida más loca aún, tenía una calidad y un talento brutal que me parece que ni Moiseke, ni Retegui, ni Raspadori, ni Pio Esposito, por mucho que ahora quieran analizarlo, tienen. O sea, que se puede trabajar y pueden ser jugadores importantes para Italia. Y en sus clubes hacer buena carrera. Retegui el año pasado hizo un temporadón en la Atalanta. Pero no, yo creo que no van a dejar de ser delanteros de segundo nivel. Pero lo que hay ahora mismo en Italia son, creo, unos cuantos jugadores de nivel alto. No super cracks, pero nivel alto. Tonali Varela lo estábamos comentando. Di Marco, es verdad que después de lo que le hizo Lamine Yamal el año pasado parece que estaba en una crisis existencial. Pero es un jugador que por momentos ha sido espectacular. Calafiori en el Arsenal tuvo la lesión, pero si quitamos ese impasse, y Bastoni, que lo quería Guardiola para el City, me parece un gran central. Incluso Donnarumma, que en momentos, como el año pasado, ha sido un gran portero. Yo creo que Italia tiene mimbres, tiene buenos jugadores, pero hay que darle forma. Y es verdad que tiene pinta de que no es fácil, porque en algunos puestos concretos pues parece que es un equipo que quizás se te queda cojo. Y una prueba, por ejemplo, es poner a Orsolini de carrilero derecho, que oye, parece que el otro día no fue mal contra Estonia. Pero bueno, creo que hay mimbres y lo que no tengo claro es si Gattuso es el hombre ideal para organizar con esto un equipo que juega al fútbol. Sí, Supongo es que también... me dices Bastoni, ese centro del campo con Nicolo Varela y con... Bueno, no me sale ahora. Tonali. Nicolo Varela y... ¿Perdón? Y Tonali. Y Tonali. Y no me parece que hablen el mismo idioma que Gennaro Gattuso, la verdad. Sí. No da la sensación de que sea ese el tipo, porque no solo como jugador, obviamente Gattuso sabemos que como jugador era lo que era, pero como técnico ha seguido un poco por esa línea en general. ¿No? Bueno, tampoco es un técnico que se encierre, ¿eh? No, lo que pasa es que tampoco buscaba el juego elaborado. Pero él se centra más, Mario, yo creo, en el ánimo de los jugadores, en hacer vestuario y en motivar. Sobre todo equipos que están muy faltos de motivación, como es Italia, que en hacer una táctica y hacer un equipo que juegue de memoria, digamos. Yo creo que eso no lo esperamos ninguno, ¿no? Venía de una desunión Italia brutal con Spalletti. Spalletti se va en junio
después de perder 3-0 contra Noruega, y ahí se veía que, bueno, yo creo que en la Eurocopa se veía que el vestuario en muchas cosas no seguía a Spalletti. Spalletti es muy particular en determinadas formas y sobre todo en la hora de transmitir el fútbol. ¿Hay algún entrenador italiano de éxito, Mario, que no sea particular? Estoy pensando en Allegri, Conte, Gasperini, Spalletti, Gattuso. ¿Hay alguno que sea normal? Claro, es verdad, ¿eh? Bueno, se puede ser más, es único, ¿no? sí, se puede ser más pragmático a la hora de dar las ideas, de Chervi, yo creo, ¿no? Se puede ser más Pioli, por ejemplo, en su forma de cuando consiga con el Milan, que era hasta la Fiorentina. Italiano, Vincenzo Italiano del Bologna. Pero sí, hay mucho personaje así raro, ¿no? Y Gattuso es personaje, pero personaje por como ha sido como futbolista. Y no va a hacer una Italia súper elaborada, pero sí que puede hacer una Italia que sea motivada. Y fíjate, Balotelli, que lo estoy citando mucho porque ha estado esto en el Festival de los Sport, pero es que me he quedado con una imagen o con una frase que ha dicho él. Dice, yo cuando venía a la selección la gente se mataba por la selección. Y yo ahora veo la impresión, o había antes de que llegase Gattuso, que no pasaba eso. Yo creo que Gattuso va a unir a todo el mundo en torno a la selección. No le va a temblar el pulso a la hora de cargarse a grandes. Y sobre todo va a hacer que se luche los partidos. O sea, que no vuelva a pasar los playoffs, lo que ocurrió sobre todo contra Suecia, que el equipo daba la impresión de que no daba de sí, de que no podía, más que competir, que no podía luchar, que no estaba dentro del partido. Oye, ¿y nadie en Italia se ha hecho un poco las manos a la cabeza porque nadie tuvo un poquito, como dices tú, que lo de Spalletti venía ya mal, es verdad, desde la Eurocopa? ¿Nadie tuvo un poco de visión para adelantarse a la jugada de Ancelotti, que dejaba el Madrid y en vez de irse a Brasil haberle llamado? No hubo opción, estaba bastante cerrado antes y ten en cuenta que en el momento que no cambia la Eurocopa Spalletti, la Federación Italiana confía en Spalletti porque no había otras alternativas. Aunque Mancini ha dicho también este fin de semana que ha estado en Trento que él vio una opción de volver a la selección italiana en el post-Spalletti. Lo que pasa es que había algo que no se podía hacer y es que Gravina, el presidente de la Federación, probablemente había ahí un tema de mala relación. Pero sí, no hubo opción por timing. De hecho, lo de Gattuso fue súper improvisado. Las opciones, fíjate, eran De Rossi, eran claro, pero porque gente... no estaba pensado de antes. Es decir, si no. ya ves que la cosa va mal y lo de Ancelotti estuvo un año y medio que sí, que sí, no, que sí, no, que sí, sí. Y a partir de febrero, marzo, se veía claro que Ancelotti no seguía en el Real Madrid. Es decir, ahí alguien pudo haber tenido la idea. Pero es verdad que Ancelotti parece que había dejado claro que se iba a retirar. Y lo de Brasil, ¿cómo es? Lo de Brasil, mira, de Brasil se hablaba desde hacía el año pasado. Luego renovó Ancelotti con el Real Madrid como en enero, por ahí, y quedó en Pero pausa. Ancelotti dijo que después del Madrid se iba a retirar. Eso lo dijo él. Lo que pasa es que luego llegó Brasil. Después le llamó Brasil. Y claro, y supongo que Brasil es una cosa un poco especial, que nadie se esperaba, ni él mismo. Y dijo, bueno, pues es una cosa que está bien, ¿no? Para poner en el currículum, a ver cómo le sale, ¿eh? Pero bueno. Sí. Pero yo creo que en Italia daban por hecho que Spalletti después del Madrid se retiraba, me imagino. Ancelotti, pues, sí. Sí, más que eso, es que no... El error grande fue confiar a Spalletti la clasificación del Mundial después de la mala Eurocopa que hubo. Eso es absolutamente de acuerdo. Entonces tú en el momento que haces eso ya cierras las puertas a pensar que va a haber otros seleccionadores en el corto periodo, quiero decir, hasta que no acabe el ciclo mundialista. Entonces ahí ya cierran las puertas completamente a Ancelotti. Porque para mí, más allá de Ancelotti, ¿no? Por ejemplo, yo lo dije, ¿os acordáis cuando Suiza eliminó a Italia? Digo, para mí es el momento de traer otro big, como fue Conte en su momento, que eleve un poco la moral de las tropas. Un Allegri, que a mí me hubiese parecido idóneo para eso, por mucho que poco juego, lo que queráis, pero bueno, mirad ahora el Milan cómo está. Creo que hubiese sido idóneo porque se necesita un tipo que suba la moral. El propio Allegri o no lo sé, si un Conte 2 o lo que sea, que antes yo creo que no estaba en el Napoli todavía, ¿no? Bueno, sí, justo final por el Napoli, pero da igual.
algo así, ¿no? Algo que suba la moral, algo que yo creo que es lo que se necesita más que juego, un tío que eleve más. Y por eso yo creo que es lo que le está faltando a Nagelsmann en Alemania también, ¿eh? Que es verdad que va a clasificar, pero también están teniendo problemas en eso, para mi parecer. Bueno, pues vamos a ver qué pasa con el sorteo de la repesca, ¿no? Porque yo creo que ahí va a estar la clave. Te puede tocar un camino sencillito o te puede tocar, como en Qatar, que le tocó a Italia a Portugal, te puede tocar un Turquía, por ejemplo, ¿no, Miguel? ¿Cuáles son los rivales así más complicados que pueden tocarle a Italia? Yo diría que sí, yo diría que Turquía, claro, lo hemos visto contra España, que España la ha barrido de golpe, pero Turquía tiene muchas cosas, ¿eh? Yo creo que esa pareja Yildiz-Arda Güler es una cosa muy loca, ¿eh? Y bueno, vamos a ver qué con toda edad de sí, porque todavía son muy jóvenes. Yo creo que además de eso, pues no sé, la Polonia de Lewandowski, que puede ser bastante incómoda. Yo entiendo que Bélgica va a pasar como primera de grupo en el grupo J y por ahí Macedonia del Norte. Es verdad que aún tiene que ganárselo, ¿eh? Sí, sí. Sí, todavía está. Tiene un partido menos, entonces por ahí yo entiendo que va a pasar, ¿no? Y ahora entonces sería Macedonia del Norte o Gales. Si es Macedonia del Norte, yo creo que es una selección peligrosa, ¿eh? Porque y bien lo saben en Italia. Y la Albania también que... Por eso. Claro. Y claro, es verdad. Y la Albania, que acaba de hacer lo que ha hecho en Serbia, con las connotaciones que tiene, también me parece que es una selección complicada. Complicada siempre teniendo en cuenta que yo creo que Italia tiene que ser favorita entre todas esas. Quizás con Turquía pueda haber más igualdad, pero el resto yo creo que tiene que ser favorita clara Italia. Sería muy gracioso Italia quedar fuera del Mundial con la Turquía de Vincenzo Montella. Es verdad, sí. Y Yildiz, el 10 de la Juve. El 10 de la Juve. Y por lo demás, ¿qué te ha llamado la atención? Yo diría que Inglaterra a mí me sigue pareciendo que está haciendo el trabajo de forma muy gris, sin ilusionar a nadie, ¿no? Me da la sensación de que le han ganado a Andorra 2 veces por la mínima, ahora le han ganado 3-0 a Gales, un buen gol de Bukayo Saka, bonito gol, marca de la casa, pero poco más, un 3-0 sin mucho brillo, y no detecto yo que haya ninguna ilusión en Inglaterra con esta selección. Sí, a mí me da la sensación de que es un poco la ley del mínimo esfuerzo, ¿eh? Porque al final todos los partidos los ha sacado con mucha solvencia, o sea, con tranquilidad, digamos. Sin brillantez, pero con tranquilidad. Y de hecho, yo no sé si les han metido 2 o 3 goles, no sé, o no sé cuántos goles han encajado, pero está siendo, yo creo, que un equipo más perezoso que otra cosa. Y me pasa lo mismo con Portugal, ¿eh? A Portugal, este fin de semana sacó su partido en el último minuto, marcando un gol. Cristiano Ronaldo había fallado en penaltis, ¿verdad? No le veo brillo a Portugal en estos partidos y sin embargo creo que Portugal, luego llegado el Mundial, va a ser una gran selección y va a ser complicada, más allá de cómo esté o no esté Cristiano Ronaldo. Por parte de Europa es que detecto, y eso que yo creo que el Mundial y la ampliación a Europa tampoco le ha venido especialmente bien. Creo que es el continente al que menos se le premia en este, creo, ¿no? Y no tengo datos, pero por lo que estoy viendo en los demás, de quién tiene posibilidades de ir al Mundial, me parece que en Europa, bueno, tampoco nos han dado tanto. Con lo cual yo creo que en realidad las grandes selecciones, España está en un momento muy de hype y muy de que disfruta cada minuto que juega, pero el resto, incluso Francia, me da la impresión de que juegan porque tienen que jugar. Es un trámite que no les apetece. Y por el calendario y todo esto, y las lesiones, y las movidas con los clubes, etcétera. Pero quitando a Italia, que está con sus problemas, quitando Bélgica, que no sé si considerarla una grande, ¿no? Pero está con su transición. El resto me da la impresión de que no les apetece jugar y que no tienen brillo, pero tienen solvencia. Y ya está. Y con eso les vale. Y tal como comentábamos antes, ¿no te da la sensación de que el fútbol de selecciones entre guerras, es decir, el que se juega en otoño y en invierno, va mucho a menos, está muy disminuido? De hecho, bueno, literalmente el año que viene hay una ventana de selecciones menos, ¿no? Porque se cambian las de septiembre y octubre, se unifican en una. Pero sí da la sensación de que cada vez tiene menos chicha, ¿o no? Pues lo que está clarísimo para mí es que donde hay menos chichas es en la clasificación sudamericana. Esto ya lo hemos hablado. Sí. La ampliación a 6, casi 7, hace que vayan casi todos. Y ya no hay ninguna selección grande que tenga posibilidades de caer.
Ninguna, es que es imposible. Va a ir, es que es posible que vaya a Bolivia al final y Bolivia está en un momento que tampoco es... Está en el momento que está más o menos casi siempre, ¿no? Es la Bolivia... Como te oigan en los Chile 90. decir que es una selección menor... Bueno, es que Chile es un paradigma de ha ganado declive 2 de absoluto. las últimas 3 Copas América, ¿eh? Sí, pero claro, Sí, pero con otro equipo, no hay ¿no? relevo, no hay relevo y están en un momento de quemar y volver a empezar. Pero la clasificación sudamericana, que antes era durísima, que hemos visto a Argentina casi entrando, llorando en la repesca, hemos visto a Brasil sufriendo en sus malos momentos. Ahora no Bueno, hay... Brasil no hay. con el formato antiguo de clasificación estaría ahí, para verse Claro, habría ¿no? sufrido. Pues Sí, totalmente. Y ahora no. Y Brasil, que para mí está en el peor momento de su historia, así tal cual como suena, no ha tenido sufrimiento para entrar en el Mundial por la ampliación. Y ahí yo creo que se lo han cargado porque la clasificación sudamericana antes era durísima, con lo que son las circunstancias también, de jugar en Bolivia en alto, de jugar en Barranquilla en una humedad tremenda, que eso sigue estando, pero ya la clasificación se ha descafinado mucho. No sé lo que va a pasar en el siguiente Mundial, pero en este Mundial, y no lo hablamos mucho, no lo pensamos demasiado, la clasificación en CONCACAF nos va a dejar algunas selecciones. Ahora mismo no va a pasar, pero bueno, ahora mismo Curazao iría al Mundial. ¿Por qué? Porque México, Estados Unidos y Canadá, que son las más potentes, pues ya están en el Mundial, porque lo organizan. Y en Asia, bueno, más o menos ha quedado un poco parecido, pero las grandes van, y además están en un momento solvente. Con lo cual... Me parece que se ha descafeinado bastante y donde menos se ha descafeinado, creo, es en Europa. Quizás porque en Europa hay más selecciones de nivel medio que siempre se caen algunas y tal, y Italia está ahí en su momento de crisis. Pero en el resto me parece que sí que está muy descafeinado. A ver, muy descafeinado insisto, para los grandes. Si tú eres un ciudadano de Guatemala, pues a lo mejor estás con ilusión de poder ir al Mundial, que antes no la tenías, ¿no? Pero desde fuera sí que se ha descafeinado todo mucho. Y yo recuerdo, por cierto, una noticia que destapaba, si no me recuerdo mal, The Athletic hace poco, que en la última reunión de FIFA, el presidente de la CONMEBOL, por sorpresa, ya saben cómo va esto, sorpresa, propuso aumentar a 64 equipos en el Mundial 2030. Es decir, que ya sería duplicar el número de partidos, una nueva ampliación que sería una locura. 64 equipos es media FIFA, medio mundo en la fase final. Claro, pero es que es una jugada... No, yo creo que no se lo van a dar, ¿eh? Pero es una jugada de CONMEBOL que significa... Ya no hay clasificación para el Mundial de CONMEBOL porque van todos. Y entonces montó una Nations League CONMEBOL y es un nuevo torneo y vendo entradas y vendo... Así que a esto vamos, desgraciadamente. Pero bueno, aún así creo que la han rechazado... ¿Eh? Que la otra idea que tienen es que así se quedan ellos con un grupo entero. O sea, es que ahora tienen 3 partidos de ese Mundial 2030 y así tendrían un grupo entero para jugar allí. Claro, sí, es verdad. Bueno, en realidad el fútbol va a todo esto. No sé si algún día reventarán, chocarán unos partidos con otros o qué pasará, pero a esto vamos. A esto vamos. Bueno, como veo que estáis de fútbol exótico, en este Onda Fútbol vamos a descubrir nuevos lugares del fútbol. No sé si has estado en Brunei, en India o en Libia, Miguel. No creo, ¿no? En India sí, en Libia no, en Brunei no, aunque en Borneo iba a ir y una mala conexión en Estambul me dejó sin ver a los orangutanes. Bueno, en la India sí está. Bueno, en Borneo va a estar la próxima capital de Indonesia, o sea que va a ser foco próximamente de bastante población. Vamos a hablar Borneo, que creo que es la selva tropical más grande, ¿no? empequeñecida del planeta. O sea, la que más el hombre ha destrozado. Ha deforestado, claro, ya solo para hacer esta nueva capital que van a hacer allí en Borneo. Pero vamos a hablar con un entrenador que ha entrenado en todos estos lugares y en más, y nos va a contar bonitas experiencias. Gracias, Miguel. Buena semana. Un abrazo. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling as vultures. Negative, nepotist. Everybody waiting for the fall of man. Everybody praying for the end of times. Everybody hoping they could be the one. I was born to run, I was born for this. Whip, whip, run me like a racehorse. Pull me like a ripcord. Break me down and build me up. I wanna be the slip, slip. Word upon your lip, lip. Rather that you rip, rip. Break me down and build me up. Whatever it takes. Bueno, pues estamos en semana especial, semana de selecciones y
como el mundo es muy grande y selecciones hay muchas, vamos a aprovechar para hablar con alguien que conoce bien el fútbol profundo, ¿no?, de selecciones y se ha movido mucho y nos puede dar nueva perspectiva, que yo creo que de eso tienen muchos. Tenemos con nosotros a un invitado muy especial, Mario. Estamos con Mario Rivera, claro, aquí somos tocayos. Mario Rivera, seleccionador que ha estado por Brunei, ha estado entrenador por India, ha estado en Libia, una persona que se ha movido por medio mundo. Mario Rivera, muchas gracias por estar en Onda Fútbol. Muchas gracias a vosotros por invitarme, un placer. Bueno, Mario, sí, lo decía Mario Gago. Mario, número 2, has estado en muchos países. Digamos que lo más llamativo a lo mejor de tu currículum sería la selección de Brunei, porque estuviste además en 2 etapas, y la última ha sido en Libia, también pasaste por India varias veces, es decir que eres un entrenador que se ha movido mucho, tanto a nivel de clubes como de selecciones, por medio mundo, ¿no? ¿Cómo llega uno a eso? ¿Era algo que a ti particularmente te atraía o es donde aparecieron oportunidades? ¿Cómo surgió? Pues la verdad es que es una gran casualidad como surge, porque yo soy diplomado en enfermería y trabajaba enfermero y entrenaba luego, lo que hacen la mayoría de los entrenadores de aquí. Y cuando dejo la enfermería, porque bueno, al final tengo otros ingresos y demás, y decido volcarme, pues 2 meses después me ofrecen irme a la selección sub-21 de Brunei, un asistente japonés que yo tuve en el Lega, en el División de Honor, que estaba allí y necesitaba un entrenador para la sub-21 y me llama y hago una entrevista, me cogen y a partir de ahí, pues bueno, vas haciendo contactos y te van llamando y van surgiendo, y como yo no le digo nunca a ningún sitio que no, por muy exótico y por muy raro que sea, pues por ahí estamos. Es algo que a mí me da la sensación, habiendo vivido también en el extranjero, que en el mundo del fútbol un entrenador español ya viene con pedigrí, digamos, en muchos sitios del mundo. Sí, estamos muy bien considerados, la verdad. El entrenador español siempre que va deja huella. Yo he ido a sitios que ya había habido españoles y ves que hay un trabajo ya hecho. Se ayuda mucho, la verdad, en los sitios en los que está, y está muy bien considerado. Se le valora mucho. Bueno, como decía, lo más exótico quizá es tu etapa en Brunei. Estuviste como sub-21, seleccionador sub-21 y después como seleccionador absoluto. ¿Cómo llegaste? ¿Qué te encontraste? Y entiendo que no estuvo mal porque estuviste en una etapa y más adelante volviste otra vez allí como absoluto. Sí, en la sub-21 a mí me llaman porque hay un torneo, el torneo del Sultán, que es el torneo más importante que se puede hacer en el país. Se organiza allí directamente, se invita a todos los equipos del sudeste asiático. Y eso fue un torneo de 6 meses, que bueno, nos clasificamos a semifinales, no ganamos el torneo, que es luego Brunei lo gana una vez en toda su historia. eh, pero sí que es cierto que, por ejemplo, ganamos a Tailandia, que es la única vez que Brunei le ha ganado en cualquier categoría a Tailandia. Es un torneo muy especial porque es de las pocas veces que se llena el campo de allí, que son 40.000 personas en un país de 350.000 habitantes. Es más del 10% del país metido en un estadio, pero como va el sultán y demás, ahí cualquier cosa que hace el sultán, pues van todos. Y luego después de eso, un poco después sale la oportunidad, sale un proceso para la absoluta. Los miembros que tuve ahí del cuerpo técnico son los que me contactan y me proponen que me presente candidato. Yo en ese momento estoy libre, es un proyecto a 2 años, igual hago el proceso y me seleccionan. Y la verdad que esos 2 años fue una experiencia increíble, porque cuando tienes 2 años por delante en un país que está tan atrás en el fútbol y demás, se puede desarrollar mucho. Es muy duro porque te encuentras en un estado y con unas carencias que no te las puedes ni imaginar, que cualquier equipo aquí de chupetines tiene mejor organización que allí, pero al mismo tiempo, si vas con ganas y te gusta ayudar a desarrollar el fútbol y tienes pasión por esto, estás en el sitio ideal. Y para mí han sido 2 años magníficos, la verdad. Evidentemente hemos sufrido derrotas, pero bueno, hemos llegado cuando yo llego allí, por ejemplo, Brunei está con un 11% de victorias en los partidos que juegan toda su historia, y lo dejamos casi en un 30%. Renuevas la edad media cuando llego allí, son 32 años, están jugando los super veteranos, que es muy típico en estos países, y te vas de allí y es de 25, ¿no? Ayer jugaron con Yemen y juegan casi el 90% de los jugadores que en esa renovación entraron, una selección joven, y sobre todo despiertas un poco la pasión, ¿no? Y a los propios jugadores, porque allí no juegan por dinero, no se pueden hacer ricos,
pero a todos les gusta el fútbol, ¿no? En todos sitios les gusta. Entiendo que, como dices, hay dos grandes desafíos al llegar a un reto así. Es, por un lado, todo lo logístico, organizativo, medios, etcétera. Y por otro lado, el nivel que hay allí de los jugadores. Y a lo mejor tienes que pensar, bueno, tengo que empezar a explicar cosas muy básicas, ¿no? Imagino que te llevaste sorpresas, hay anécdotas en ese sentido. Sí, te llevas muchas sorpresas y anécdotas hay más de una. Yo me acuerdo, por ejemplo, una que a mí me resulta muy graciosa, que aquí todos, tú le preguntas aquí a cualquiera que es un segundo balón, una segunda jugada, y todo el mundo te está hablando de después del duelo, el rechace, ¿no? Entonces, cada vez que había una situación de esa, second ball, tal, no sé cuándo, y nosotros veíamos que la reacción era muy rara, hasta que ya cogimos un entrenador local, le sentamos ahí y decimos, oye, explícame qué es la segunda jugada para ti. Y ellos le llamaban la segunda jugada al duelo, al salto. Entonces, claro, nosotros le pedíamos, cuando decíamos que iba a haber un rechace y que fuéramos al rechace y tal, y a lo mejor iban 3 o 4 a la disputa y no iban ni 10 al rechace, ¿sabes? De esas cosas te encuentras porque hay muchos conceptos que aquí los das por sabido, que son súper normales, yo que sé, el tercer hombre y cosas así, y no saben ni lo que es. O sea, ni mencionarlo, ni lo han escuchado. Entonces, te tienes que primero conocer bien en qué punto están y empezar a desarrollar conceptos y demás y tal. La parte buena es que luego, como no los tienen y los empiezan a adquirir, el salto es bastante rápido, es bastante bueno. Y ellos mismos se ven y ven que están haciendo cosas diferentes y que juegan diferente y que entrenan diferente y eso le automotiva mucho al jugador siempre. Y en el. Mario, sí, perdona Jesús, para la gente que no sepa dónde está Brunei, que está en esa isla de Borneo, que está gigante en el sudeste asiático, ahí arriba en una esquinita, es una isla que es absolutamente súper salvaje, ¿no? Y que hay un montón de selva por todos lados. O sea, también las infraestructuras, encontrar jugadores, moverte por allí, no creo que sea nada fácil, ¿no? ¿Cómo describirías un país que además la forma de gobierno también es muy particular, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí, es muy complicado. La infraestructura, allí no hay transporte público, ellos se tienen que mover en coches, todos trabajan, aunque la mayoría son funcionarios y medio pueden faltar y demás, pero tienes que hacer como una tramitación para que ellos puedan faltar al trabajo y puedan ir a entrenar con la selección. Luego, por encima tuyo está la organización religiosa. Si hay determinados horarios que no puedes entrenar, días que no puedes utilizar. Hay muchos condicionantes que te tienes que adaptar y que al final tienes que conocer la cultura para poder hacer una planificación, porque la planificación estándar allí no funciona, es totalmente diferente. Aquí, además de un programa futbolero, somos un programa muy viajero. ¿Tú recomiendas la visita a la zona? Entiendo que es algo muy distinto, ¿no? A lo que estamos acostumbrados. La isla de Borneo es una pasada, es un sitio súper salvaje, de hecho es el lugar del mundo en el que, como anécdota, que más especies de animales o insectos se descubren cada año, ¿vale? Hay un montón de expediciones de científicos que se van al centro de la isla allí a intentar descubrir y a intentar conocer nuevas especies y demás. La visita por la isla de Borneo, que tiene una parte de Indonesia, Malasia y luego Brunei, es muy interesante. Brunei es un país tan pequeño que lo puedes visitar en un día, ¿vale? Tiene dos mezquitas que son muy bonitas, tiene el pueblo que vive sobre el agua, que es el más grande del mundo, que es muy chulo, porque antes ellos eran un pueblo marítimo, ellos eran una parada en la ruta de la China, hasta que encontraron el petróleo. Pero no tiene mucho que visitar, pero la isla en sí, te puedes ir a ver orangutanes, sus monos narigudos, ahí, o sea, como turismo, la isla de Borneo es súper interesante. Y volviendo al fútbol, después de estar allí, has estado también en la India. ¿Notaste mucha diferencia? Entiendo que a nivel futbolístico la India ya estaba en otro nivel muy distinto a Brunei. Sí, notas mucha diferencia en el nivel, por supuesto, pero sobre todo lo notas en la actitud del jugador. Y ahí el contraste es total. Pasas de que mis jugadores en Brunei son gente que tiene la vida fácil, que la mayoría trabajan para el Estado, allí no se paga colegio, no se paga nada, luz, nada, o sea, es todo gratis, la gasolina cuesta 20 céntimos, o sea, viven muy fácil. Y te vas a India, donde la mayoría de los jugadores vienen de la absoluta pobreza y están solucionando la vida a su familia para un montón de generaciones. Entonces, es todo lo contrario. En uno te los tienes que ganar y conseguir que vayan a entrenar casi por diversión y por tal, y en el otro casi los tienes que frenar de la actitud que tienen y del interés y demás. La verdad que fue un contraste
bastante interesante porque además yo hago sub-21 en Brunei, hago India varias veces y luego vuelvo a Brunei con la absoluta. Entonces, el contraste. Y al final eso te demuestra que el entrenador, cuando va fuera, se tiene que adaptar. Te tienes que adaptar, bueno, aquí también, ¿no? Pero cuando cambias de país y demás, te tienes que adaptar y te tienes que empapar de la cultura. Y cuanto antes lo hagas, más posibilidades tienes de éxito, porque si no, si vas contra cultura, vas a chocar. Y tu última aventura exótica ha sido en Libia, ¿no? Este mismo año has estado hay unos meses de entrenador asistente, si no me equivoco. ¿Cómo ha sido ese cambio, esa nueva aventura? Pues igual el mismo problema de nunca decir que no, ¿no? Te llaman para ir a un país. La verdad que me encanta ir con otros entrenadores porque al final aprendes mucho y me fui con Miguel Ángel Gamondi, que es un entrenador con muchísima experiencia y muchísimo recorrido en África. Estuvimos 3 meses en Libia, en Bengasi, y lo mismo, pues otro contraste total. Es un país que hace 10 años estaba en guerra, que está por construirse, que no tiene ni carreteras ni tiene nada, pero que el fútbol al final es que es magia, ¿no? Porque luego vas con el autobús por allí y van subidos en los coches de pie en el techo, al lado del autobús, con bengalas y con todo. O sea, es una auténtica locura. Ya te digo, o sea, no tienen prácticamente nada, pero luego al campo se llenan, están una hora antes allí. O sea, al final, cada país te da unas cosas diferentes, pero la única parte que está en común, que yo he ido comprobando, es que al final todo el mundo tiene pasión. Unos desde su comodidad, otros desde el hambre, y otros desde la locura casi, porque lo de Lía es una cosa bastante loca, pero sí que son experiencias brutales, pero la pasión está siempre ahí, la verdad. Bueno, ahora mismo estás buscando un nuevo destino que imagino que te durará poco tiempo porque primero con ese pedazo de currículum y segundo, como dices que sí a todo, ¿no? Es fácil encontrarte acomodo, pero yo te quería preguntar, todas estas aventuras, todas estas etapas en distintos lugares del globo, si tú ahora, por ejemplo, dices voy a trabajar en España, en Alemania, en uno de los occidentales, digamos, ¿qué enseñanzas crees que te has llevado de todos los países menos desarrollados en cuanto a fútbol para integrarse ahora a ti como profesional y en tu trabajo? Pues yo creo que al final te hacen ser mejor, de hecho te hacen ser mucho mejor porque tú tienes que sacar un rendimiento con jugadores y con una estructura que tiene carencias y que tiene deficiencias, ¿no? Entonces, cuando luego tienes buenos medios y buenos jugadores y demás, al final te lo hace más fácil. Yo creo que el paso difícil es el de irte de aquí afuera. Y yo creo que te da una capacidad de adaptación y una resiliencia a que cosas que aquí a lo mejor se ven que parece que es un problema y demás y tal, de repente un día no tienes campo de entrenamiento o lo que sea y tal, y aquí era al final, al principio era como, para mí, como un problemón y demás y tal, y haces así y dices, bueno, pues ya está, vamos a buscar una solución. O sea, nada se te vuelve un problema porque has vivido con multitud de problemas diferentes y que no te esperas y que no te los imaginas y al final te vas adaptando y luego te da una capacidad de adaptación bueno, y luego eso por un lado en cuanto a la estructura y con los jugadores igual, que al final ves mucho más las carencias, dónde tienes que potenciarles y demás y te da una capacidad para encontrar soluciones cuando tienes problemas o carencias en algunas posiciones o en alguna estructura y demás, que no las ves porque no las necesitas cuando tú tienes aquí, por ejemplo, ya no te digo a nivel profesional, te hablo de un juvenil de división de honor. ¿Sabes? Tienes un juvenil de división de honor y los jugadores tienen un nivel ya altísimo, tienen muchísimos conceptos y demás que no encuentras en el extranjero. Entonces, al final tienes que encontrar soluciones para eso, formas de entrenarlo, de llegarles a los jugadores y luego cuando vuelves aquí, creo que es todo muchísimo más fácil. Y Mario, entre todos los países de los que están emergiendo nuevos, porque es verdad que, por ejemplo, el fútbol en Indonesia, ¿no?, que está el sudeste asiático, está creciendo muchísimo. Estamos viendo como incluso aficiones hasta que están generando grupos ultras. Bueno, por ejemplo, Indonesia, ¿no? Pero hay otro país por allí que digas, ostras, me gustaría probar allí, en sudeste asiático o en otra parte del mundo, quizás Sudamérica, o no lo sé si otro fútbol, digamos, exótico para nosotros españoles. Pues la verdad que dentro del sudeste asiático a mí me gustaría entrenar en cualquiera de ellos. Los conozco todos porque al final me he enfrentado
a todos allí y me gustaría prácticamente en todos. Hay algunos que la estructura ya es muy buena, como Tailandia, Indonesia está desarrollando a lo bestia, está metiendo muchísimo dinero, tiene muchísimo apoyo de FIFA. eh, Todos, la verdad, que están muy bien. Y también te digo que la experiencia que tuve en Libia, en África, me ha despertado el interés por ir a algún equipo de África y ver un poco, porque al final es un fútbol muy diferente. El físico, las características de los jugadores son muy diferentes y me ha despertado el interés. Y bueno, y ahora te diría que si pudiera elegir, que aquí normalmente no puedes elegir, te diría que sí que me gustaría tener una segunda experiencia en África, la verdad. Bueno, pues ojalá que te podamos ver todavía haciendo más aventuras de este tipo y enseñando fútbol y ayudando a desarrollar el fútbol en otros países y que lo podamos contar y que hablemos más contigo porque nos encanta, la verdad, el fútbol fuera de nuestras coordenadas habituales. Es una maravilla poder acercarse. No, muchas gracias a vosotros porque nos dais al final voz y nos permitís contar lo que muchos entrenadores españoles están haciendo por ahí, que al final el fútbol nuestro está en un nivel altísimo y luego nosotros lo representamos fuera y la verdad que se nos quiere muchísimo, tanto al país como al fútbol en España y es una maravilla que podáis dejarnos contar las historias y que la gente sepa lo que hacemos por ahí. Bueno, Mario, encantados de que vayas exportando el fútbol español y ahora vamos, Mario Gago, a otro punto del día que es las selecciones, pero las de los jóvenes. Hemos pasado de lo exótico a lo juvenil, ¿no? Vamos a hacer un análisis con este Mundial Sub-20 porque estamos ya en las rondas finales, la próxima semana va a ser la gran final y hay mucho que analizar, ¿eh? Ha habido grandes partidos y muchos jóvenes que analizar. Vamos a hablar del Mundial Sub-20. Gracias, Tocayo, gracias, Mario Rivera. Gracias a vosotros, un placer. Bueno, pues en este episodio tan global hemos hablado un poquito de Europa, hemos estado en la zona del sudeste asiático sobre todo y en esa zona del planeta y ahora vamos hacia el otro lado, hacia Chile porque ahí se está celebrando el Mundial Sub-20 y tenemos a un compañero, Sebastián Aguilar, que lo ha estado siguiendo y está viendo los partidos de cerquita. Sebastián, ¿qué tal? Muy buenas. Sabor de ¿qué cooperativa, tal? buena. Muy buenas, Mario. Exactamente, de la radio cooperativa, donde compartimos con Mario también, que nos informa todos los fines de semana sobre todo del fútbol italiano, pero también del fútbol europeo, de la Champions, de todo. Así que, claro, siguiendo el Mundial Sub-20, que la verdad para nosotros ha estado muy entretenido, a pesar del rendimiento de la selección chilena, que no fue el mejor. Acá en Chile se esperaba algo más de La Roja, no tanto en términos de resultado, porque no se esperaba que peleara el título, ni mucho menos, pero un partido ganado de 4 y 3 derrotas no dejó contento al público chileno, pero el resto también de los partidos ha sido muy seguido por la gente, sobre todo en los estadios, en las 4 ciudades donde se ha jugado. Ha tenido muy buena asistencia de público y por supuesto que también buen fútbol, es lo que hemos visto en el Mundial Sub-20. El último partido que has estado es el México-Argentina, ¿no? Que ha sido uno de los importantes de cuartos. ¿Cómo ha sido? Sabemos que ha ganado Argentina, pero además creo que ha habido buen ambiente y ha sido un muy buen partido. Sí, buen ambiente, mucha presencia de público. Bueno, además también muchos argentinos que estaban dando vueltas por Chile y que fueron a ver a su selección con triunfo en este caso ante los mexicanos que, claro, venían con el cartel de haber ganado a Chile con goleada, que venían de superar el grupo de la muerte del Mundial. En el grupo se compartieron con España precisamente, con Marruecos, que también es de las grandes sorpresas del Mundial, y con Brasil. Y la verdad, bueno, era un partido muy parejo como se vio y para mí a México le pasó un poco la cuenta al haber enfrentado una fase de grupos tan dura y después haberse enfrentado al local, mientras que Argentina quizás tuvo un trámite un poco más tranquilo en el Mundial. Solo contra Italia en fase de grupos tuvo quizá el apretón más fuerte, pero en octavo jugó contra Nigeria. También estuvo en ese partido y ahí Argentina prácticamente no se despeinó para jugar. Por eso me parece que también
este torneo donde se juega cada 2-3 días, eso es clave. Sí, En el momento que estamos hablando... Dale. Sí, perdón, sí, Argentina es seguramente la gran favorita por resultados, ¿no, Seba? Y luego por los jugadores que tiene, Carrizo, Subiabre, que igual se esperaba que marcase más goles, pero tienen futbolistas, y eso que no tienen a todos los que podrían tener, pero que se ha mostrado un plantel muy efectivo, sobre todo delante, en la parte de adelante, ¿no? Los delanteros, medio ofensivo. Sí. Absolutamente, y también, bueno, uno piensa que pudo haber estado Mastantuono, pudo haber estado el Diablito Echeverri, que está en el Bayer Leverkusen, y eso pensaba uno iba a afectar la efectividad ofensiva de Argentina, y para nada. Yo quizás no tengo el dato exacto, pero puede ser el equipo con más goles en todo el Mundial, y no parece haberles afectado el haber tenido a Mastantuono y Echeverri afuera. Además, lo que decíamos, la fase de grupos también la pasó bastante fácil, por decirlo así, a excepción de ese partido con España, con Italia, donde se definió bien Diego por un solo gol. En octavos de final contra Nigeria, la verdad es que estuvo muy fácil para ellos. Ahora van a enfrentar a Colombia, que claro, también viene de un rendimiento no tan concreto en términos de haber sobrepasado a sus rivales en todos los partidos. Pero claro, el gran goleador de la selección colombiana, que es Neisser Villarreal, y que bueno, ayer ustedes pudieron verlo quizás en su mejor partido en la selección sub-20, es la gran preocupación de los argentinos, pero a mí me parece por lo menos que Argentina tiene hoy el primer lugar para llevarse el título. Hay que decirlo, ¿no? Que Colombia eliminó a España en cuartos de final con un hat-trick de Neisser Villarreal. 2 goles que marcaron Belaidi y Jan Virgin en un partido en el que hubo alternativas. Al final acabó remontando Colombia y acabó imponiéndose con ese triplete de Villarreal. Nos decías que una selección española que por alguna razón ha decepcionado un poco ahí, ¿no? En la llegada al torneo. Sí, la selección española, la verdad, claro, me parece que pecó un poquito a la hora de definir sus partidos. Sobre todo en la delantera estuvieron varios problemas para poder concretar quizás más opciones de las que finalmente llegaron a gol. Y además, claro, recibió hartos goles también España. No se esperaba quizás a una España que estuviera un poquito feble en defensa. Que claro, tenía el portero Fran González, que me parece fue de las grandes figuras de España durante el Mundial, pero los centrales y los laterales, sobre todo, que jugaban muy bien en la ofensiva, pero a la hora de retroceder quizás dejaban un poquito botada la retaguardia, terminó afectando a España, sobre todo en ese partido, por ejemplo, con Marruecos, donde en el primer partido no pudieron concretar, y en 2 contras, en un par de minutos, Marruecos logró hacer los 2 goles que hicieron la diferencia. Y ayer, claro, contra Colombia también aparecía Neisser Villarreal más o menos destapado para poder definir, y dejó esa sensación España, que pudo haber tenido el dominio de todos sus partidos, pero no lograr reflejarlo en el marcador, y le terminó costando caro en esta eliminación en cuartos de final. España tiene ahí a Iker Bravo, tenía como punta delantero de Udinese, que es verdad que en muchos partidos ha sido titular, pero ahí probablemente ha faltado esa efectividad. Aún así, un equipo de España que tenía jugadores de primera división, Liso y sobre todo Pablo García. Por lo que hemos visto de Pablo García, sobre todo en octavos contra Ucrania, ¿no? Que hace ese gran gol, se puede decir que ha sido una de las figuras del torneo, aunque todavía faltan las 2 semifinales, la final, etcétera. Sí, absolutamente. El gol que le hizo Ucrania, además, García, fue tremenda definición, logrando apurar esa pelota en el aire, y dejó muy buenas sensaciones también. A mí yo tenía un poquito una fijación para ver a Mella, que venía jugando harto en el Deportivo La Coruña, y acá ingresaba con muchas ganas, pero no logró concretar las opciones que tuvo. Venía de buenas actuaciones en La Coruña, y por eso lo tenía más o menos visto, pero no logró quizás rendir con el cartel que quizás tenía para poder jugar en esta selección española, que como tú decías, Mario, tenía como eje central a Iker Bravo, quizás el jugador con más renombre del ataque, el que más regularidad venía trayendo, y bueno, yo creo que en este caso es indiscutible que Lamine Yamal le hubiese dado otra cara a esta España, que como les contaba hace un ratito, muchos
niños sobre todo en Chile pensaban que iban a poder ver a Lamine Yamal en el estadio. Llegaron, me acuerdo que para el partido contra México, vi el estadio muchísimas camisetas de Lamine Yamal, sobre todo de niños pequeños bien, con la camiseta de España, chilenos con la camiseta de España, tratando de ver a Lamine Yamal, y cuando llegaron al estadio y se dieron cuenta que el 19 no era Yamal, sino que era Virgili, se decepcionaron harto, pero de todas maneras disfrutaron de los partidos. Vaya, o sea, el primer partido de España en el Mundial Sub-20 y todo el mundo, todos los años esperando a ver a Lamine Yamal. Claro, hombre, Sub-20 desde luego que es, pero claro, estaban otras cosas Lamine Yamal. Absolutamente. Estaba jugando Champions ese día con México, me acuerdo. De todos modos, el ambiente ha sido muy bueno, ¿no? Más de eso que decías, pero de público, de afluencia de público, porque yo creo que en España y en Europa en general se tiene muy abandonado este Mundial Sub-20, pero aún así en Chile los chilenos se han volcado a ver los partidos, ¿no? Sí, la verdad es que ha habido mucha atención al Mundial Sub-20, más que televisivamente o seguirlo por las transmisiones, es ir al estadio a ver los partidos. Eso ha llamado la atención de la gente. Este Mundial se jugó en 4 ciudades: en Santiago, en el Estadio Nacional, que es el estadio más grande del país, en Valparaíso, en el estadio de Santiago Wanderers, que es aproximadamente para unas 20.000 personas. Perdón, está también Rancagua, que es al sur de Santiago, y un poquito más al sur está Talca. Esas 4 ciudades recibieron este mundial y la verdad es que la FIFA estaba muy contenta. Les contaba hace un ratito que pudimos conversar con Roberto Grassi, que es el encargado de FIFA de los torneos juveniles, y nos decía que estaban muy contentos por, primero, la organización, porque decían que podían confiar en Chile para hacer sus torneos. Este es el 5º mundial en distintas categorías que se hace en nuestro país, y el resultado ha sido muy bueno para FIFA en términos organizativos. Y segundo, por el público. Los partidos de Chile, los de la fase de grupos, en los 3 tuvo más de 40.000 personas. Cuando jugó en Valparaíso llegaron 18.000. Los partidos que les contaba también de España contra Brasil, 30.000 personas. El de ayer de Argentina con México, habían cerca de 20.000 espectadores. También los octavos de final de Francia con Japón, unas 15.000 personas. Entonces los números son bastante buenos para lo que venía trayendo el Mundial Sub-20 anteriormente. Me acuerdo, por ejemplo, del Mundial de Turquía del 2013, que ahí prácticamente se jugaba con todos los estadios vacíos, en estadios gigantescos además, se jugaban con estadios vacíos, y eso a la FIFA le gusta mucho tener una imagen televisiva donde se esté jugando y en las graderías haya mucho público. Entonces, por eso estaban muy contentos con la organización del Mundial. Sebastián, no sé si se ha hablado también, al hilo de lo que nos contabas de Lamine Yamal, el tema de los timings del calendario. Se ha hablado mucho en Europa de que, claro, hacer un mundial de estas características cuando ahora muchos equipos tienen a jugadores importantes que son sub-20, porque esto es un cambio importante que está en el fútbol, equipos de segunda, equipos de primera que o bien pierden a jugadores importantes y luego obviamente selecciones que se pierden a futbolistas que podían estar y que no pueden estar. Exactamente, de eso se habló también a nivel FIFA respecto a este Mundial Sub-20, y en su momento también se ha planteado a las federaciones. Es un cambio que requiere la aprobación de todas las federaciones y es por eso que es difícil de hacer, pero en la FIFA están analizando bajar la edad de este Mundial, de hacer un Mundial Sub-19, que no sea Sub-20, que sea Sub-19, porque prácticamente no hay jugadores Sub-20 que lo jueguen, o jugadores Sub-20 que ya estén jugando en sus clubes y que vengan a jugar el Mundial. Prácticamente todos los que están jugando en sus clubes tienen 18, 17, en el caso de Gilberto Mora, que es quizás el nombre que ha sonado más, que es el mexicano de Tijuana, tiene 16. Puede jugar incluso el Mundial de Qatar el próximo mes. Y es algo que se está discutiendo en FIFA, que no es una idea que esté muy lejos de concretarse, el poder bajar esta edad, porque la verdad a los 20 años, claro, hay jugadores de 20 años que están jugando el Mundial, pero son jugadores de 20 años que no juegan en sus clubes. Entonces, también, ahí genera esa disparidad de nivel, ¿no? Que puede dar la competencia. Habría que unificar criterios también con UEFA, porque en UEFA son las categorías
impares, sub-21, sub-19, claro, incluso sub-17, y en Sudamérica, en FIFA, son pares, son sub-20 y sub-18 y sub-16, aunque esas dos últimas hay muy poco, pero es verdad. Y es cierto que el nombre de Gilberto Mora, de hecho, Aguirre ya la ha llevado con la selección mayor y probablemente le vemos en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México en el próximo verano acá. Hay que decir que, bueno, esas semifinales, a ver cómo se desarrolla el torneo. Tenemos a Marruecos, tenemos a Argentina y Colombia que se enfrentan. Pero antes de cerrar con Seba, Jesús, hay que aprovechar que tenemos al compañero de Chile, de Radio Cooperativa. Hemos hablado al inicio del programa con Miguel de esas competencias, esas eliminatorias sudamericanas, donde se ha quedado fuera de todo Chile y, bueno, no ha ido muy bien, por decir, ha sido un desastre el trabajo de Gareca, del Tigre Gareca, un poco la selección nacional, hay un poco de relevo generacional que no acaba de llegar. ¿Qué esperanza hay para el próximo ciclo mundialista por allá, Seba? La verdad, muy poca porque no hay jugadores que destaquen desde temprana edad, no hay jugadores que salgan de Chile a los 17, 18 años, ni siquiera o Argentina, que es como el destino más común para los proyectos de jugadores que vayan a tener una carrera internacional, o a otras fronteras. Recién están saliendo a los 21, 22 años, ya es una edad avanzada para empezar a tener roce internacional, y en ese sentido es un problema mucho mayor en realidad, el de la selección chilena. Uno es que, claro, está esta situación de los jugadores, que no están saliendo jugadores, proyectos jóvenes a jugar al extranjero. El segundo es que hay una crisis dirigencial muy grande en Chile. La NFP, que es el ente organizativo del fútbol chileno, que está unido a la Federación de Fútbol de Chile, son un mismo ente, que se está haciendo una ley para poder diferenciarlo y así hacer una liga y por el otro lado administrar a la selección chilena. Pero eso es algo que está todavía en trámite. Hoy, por ejemplo, las decisiones que se toman de la selección chilena la toman los presidentes de los clubes del fútbol chileno, que obviamente primero responden a sus propios intereses antes que a la selección chilena. Está, bueno, además un lío gigante en nuestro país, que es una discusión que se ha dado respecto al poder que tienen los representantes en los clubes. Para muchos, hay muchos representantes que toman las decisiones de los clubes. Incluso también en esta misma ley que les hablaba de separar la federación de la ANFP, está también el que no exista multipropiedad de clubes en el fútbol chileno para evitar también esos conflictos de interés. Y bueno, también hay un problema en nuestro fútbol de violencia en los estadios. Ustedes se habrán enterado a principio de año lo que pasó con Colo-Colo y Fortaleza. Está también la situación que pasó hace un par de meses entre la Universidad de Chile y Independiente de Avellaneda. Y además, en nuestro país, los clásicos del fútbol chileno, los Colo-Colo Universidad de Chile o los clásicos universitarios, prácticamente se tienen que jugar sin público, porque es muy difícil organizar partidos sin que hayan hechos de violencia. Se suspenden un montón de partidos, las autoridades tampoco quieren recibir el fútbol. Entonces hay una crisis muy grande en muchos aspectos del fútbol chileno que hace que uno tenga poquita esperanza para tener resultados finalmente en la selección, que finalmente es el resultado de todo lo demás, ¿no? Buah, tremendo, ¿eh? Jesús, lo de los clásicos con poca o ninguna afluencia. Las imágenes de Independiente es una pena, sí. con uno de Chile fue tremendo aquello, y que tengáis que convivir con eso cada fin de semana casi, Seba, es tremendo, que no se evoluciona en eso. Sí, no se evoluciona, y de hecho, para contarles solo un dato, la Supercopa de Chile, que se debió haber jugado a principio de año y se jugó recién hace un mes, solo podían ingresar o comprar tickets para el estadio personas mayores de 55 años, para evitar que hubiesen hechos de violencia. Eso resultó en que al estadio fueran no más de 1.000 personas, en un partido que en Chile se juega concurrentemente con 60.000 personas. Madre mía, bueno, pues la verdad es que al final los violentos nos estropean la diversión a todos los demás, ¿verdad? Y es algo que tenemos que tener muy claro. Sebastián, muchas gracias por habernos acompañado, por habernos traído todo lo que está sucediendo por allí. Gracias, Seba. Abrazo, que estén bien. No me regalen más libros porque no los leo.
lo que he aprendido. Bueno, Mario, tú que te has pasado el fin de semana en Trento, no de concilio, sino de conferencias. Te hemos escuchado todo el fin de semana en Onda Cero, en Radio Estadio, en Radio Estadio Noche. Vamos terminando también este parón, ¿no? Para algunos ha sido extra de trabajo, más que parón. Ya. La verdad que está chulo esta zona de Italia, ¿eh? Yo la recomiendo, tú la conoces bien, también. Jesús. Sí, esa zona del lago di Garda. El lago di Garda está ya casi llegando a Verona desde Milán hasta Verona. Pues está el lago di Como y luego un poquito más el lago di Garda. Y si subís para arriba, pues ya vais dirección a Austria, Subtirol. Pues según subís está Trento, luego está Bolzano, que por ahí están los Apeninos con Cortina, y van a ser los Juegos Olímpicos de Invierno. Bueno, pues ahí en Trento también van a tener algunas disciplinas y estás en la montaña. Y sobre todo, Jesús, lo más bonito de esto para mí es que es una mezcla entre Italia y Alemania muy curiosa, o Italia o Austria, o como queremos decir, ¿no? Porque te puedes tomar una carbonara y de postre una tarta sake o una schnitzel y luego un tiramisú. Hay una mezcla de cultura muy, muy interesante. Así que lo cual es que, bueno, siguiendo conferencias, persiguiendo a Ibrahimovic, Zidane, Trezeguet, pues te ha habido mucho tiempo. Pero lo recomiendo, hay que volver. Está bastante guay. Yo, si alguien visita el lago di Garda, un sitio sobre todo que es Sirmione sul Garda, que es como un pueblo de cuento de hadas, es así. Una fortaleza. Está en el sur del lago, y luego también está arriba del Garda, que es el extremo norte, que está muy cerquita de Trento. Es una zona preciosa, montañosa. Tienes cosas que hacer en invierno y tienes cosas que hacer en verano. O sea que. Y en verano está muy lleno, está concurrido, que te lo puedo decir. Hay gente que hace kitesurf, mucha gente que hace kitesurf en el Garda. Es un sitio muy bueno para hacerlo. Y escalada también. Sí. Hay mucho deporte de ese tipo, sí. Correcto, BMX también. Si alguien lo quiere ver, la escena de apertura de la película Quantum of Solace de James Bond, esa escena está rodada en el lago di Garda, en una persecución de coches. Así que ahí dejamos. Qué gran sitio para estar. Pero bueno, y sobre todo en el otoño, que todavía hace bueno, no ha caído la nieve y demás. Así que el que tenga suerte, que tenga días libres y todo eso, porque es una semana sin mucho fútbol. Pero que sepáis que en nada estamos ya aquí con la Champions, porque el próximo lunes ya va a ser previa de Champions otra vez y vamos a estar aquí con todo. Y de Conference League. Así que hay que decir, chicos, ya sabéis que este año más que nunca necesitamos que nos sigáis en redes sociales, que deis me gusta ahí a tope. Estamos en YouTube también, Apple Podcasts, iVoox, la página web de Onda Cero, por supuesto, que nos soporta, en la aplicación de Onda Cero. En cada sitio de podcast, pues ahí, si nos ayudáis, nos sirve muchísimo. El lunes a 1 de la tarde en la página web de Onda Cero ponemos el enlace siempre en nuestras redes, y a partir de ahí aparece, ya saben cómo va la técnica, en Apple Podcasts, en Spotify, en todos los demás sitios, y en cualquier aplicación que tengas de podcast con RSS, ahí aparecemos siempre. Así que gracias, Mario, Gao. Gracias, Jesús López. Buena semana. Que estéis bien. Adiós.